Estos son los términos básicos, muy básicos, que tú tienes que saber para, uno, entrenar bien, poder entender sobre el entrenamiento, sobre la planificación, y también para tú poder por ti mismo entender los términos que tienes que tener en cuenta para tú poder tener y crear una buena planificación de tu entrenamiento, ya sea para ti o para otra persona. Lo primero que es la frecuencia. Que es la frecuencia que se le dice en el entrenamiento, que puede decir frecuencia 1, frecuencia 2 o frecuencia 3. Por ejemplo, si tú llegas al punto de tú armar tu planificación de entrenamiento, tú armar la planificación a alguien más o que alguien te la haga a ti y tú entiendes estos términos, que la planificación lleva varios términos, que es uno, la frecuencia. ¿La frecuencia qué es? Es la cantidad de veces que tú haces ese mismo grupo muscular. Como por ejemplo, si tú escuchas a alguien decir yo hago pierna, frecuencia 3, es que la pierna, independientemente de si un día lo enfoca más glúteos, enfoca más femoral o cuádriceps o hace pierna completa, si alguien te dice yo hago frecuencia 3, es que lo entrena 3 veces a la semana la pierna. Y si alguien te dice yo hago frecuencia 2, que lo entrena 2 veces, yo hago frecuencia 1, que lo entrena 1 vez. La frecuencia es cuántas veces tú entrenas ese grupo muscular por semana. Ahora, esa frecuencia tiene que ver mucho con la distribución semanal y con el volumen semanal. La distribución semanal es cómo tú divides por cuántos días de descanso de ese grupo muscular y también con qué más lo agrupas. Como por ejemplo una rutina que es una distribución semanal, que es, o un split que lo puedes llamar, que es muy conocido y le sirve a la mayoría de gente, que es el push pull leg, empuje tirón pierna, que es el empuje, todos los músculos que sean empuje, tirón, todos los músculos que sean de tu jalar, y pierna, que es pierna, ya sea pierna completa, femoral, glúteos, como tú lo dividas, o si lo quieres hacer completa 2 a 3 veces, y es cosa tuya, es cosa de cada persona y cómo se adapte cada persona y sus objetivos de cada persona, porque no es lo mismo un objetivo que tiene tal persona que la otra, porque uno tal vez hace pierna con el fin de tener unos buenos cuádriceps femorales y no le da tanto foco al glúteo, como puede haber chicos o chicas que le den más foco al glúteo, depende también. Para esto tu frecuencia tiene que ver con la distribución semanal. Por ejemplo, si tú haces push pull leg, que es de 6 días, o en todo caso si tienes la oportunidad de entrenar 7 días, tienes que tener muy en cuenta también la distribución semanal y el volumen semanal. La distribución puede ser que el pecho tú le dejes. Siempre lo recomendable es que tú dejes 2 días de descanso para volver a hacer ese mismo grupo muscular. O sea, si haces pecho el lunes, puedes hacer el jueves, porque le da tiempo al músculo para que se recupere. Claro, siempre y cuando estés haciendo un volumen semanal correcto, un volumen de series correcto, y estés dentro de tu capacidad máxima de recuperación, o sea que des lo máximo que puedes dar y aún así te puedes seguir recuperando para seguir ganando masa muscular y aplicando una buena sobrecarga progresiva. Si tú haces eso, lo que yo te recomendaría es que dejes 2 días de descanso entre esas dos cosas. Estamos para entrenar de una buena manera, ya sea en pierna, ya sea en espalda, en lo que sea. Deja 2 días de descanso y vas a volver hacer ese grupo muscular para que es en total una frecuencia 2 o frecuencia 3, dependiendo cuáles sean tus fines. Si tú quieres entrenar 7 días todos los días, 6 días, 5 días, eso cambia. La distribución semanal va a cambiar y el split va a cambiar, porque en 5 días no es lo mismo que puedes hacer en 6. En 7 no es lo mismo que lo que puedes hacer en 6, porque son más días y por lo tanto lo puedes distribuir de una mejor manera. Solo es constante de que tú aprendas a distribuirlo bien, pero el principio que tú tienes que tener es que tú tienes que siempre dejar por lo menos 2 días para que te recuperes. Luego anda de un volumen semanal, son las series semanales. Primero anda probando con un volumen bajo, como puede ser 10 series semanales, 11 series semanales, 12 series semanales. Ves subiendo poco a poco, y si ves en un punto que
subes de eso y ya no puedes seguir aplicando una sobrecarga progresiva. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? La sobrecarga progresiva es poder aumentar una repetición en un rango de repeticiones, porque por ejemplo, un press inclinado con mancuerna en máquina lo puedes hacer de 6 a 8, de 8 a 10, ¿ya? Porque el rango grande de repeticiones para hipertrofia suele ser y es de 6 a 30. Ya tú lo usas al beneficio y como tú te adaptas mejor, y claro, dependiendo de qué ejercicio estés haciendo. Si tú estás haciendo un press inclinado con mancuerna en máquina, lo haces de 6 a 8, 8 a 10. Tú tienes la primera semana que hacer 8, o sea, metes un peso que te permita hacer 8 y dejarlo en un RIR 1 o 0. RIR es que tú dejes una repetición en reserva antes de llegar a ese fallo muscular, que es que ya no puedes completar esa repetición. Dejas un RIR 1 o un RIR 0 en todos los casos, y si haces 8 esta semana, la próxima sesión tienes que intentar hacer 9, luego tienes que intentar hacer 10. Y si es por la duda, si dudas aumentar el peso, intenta hacer 11. Una vez que hagas eso, tú lo aumentas el peso. Si estás haciendo con mancuerna y estás haciendo con 15, luego haces con 17.5. La mancuerna 17.5. O si estás haciendo con 20 kilos con disco, o sea, en una máquina, le metes 2.5 de cada lado, ¿ya? Y así estás aplicando una buena sobrecarga progresiva, porque llegas a ese límite de tu rango, le aumentas peso, porque ese peso va a hacer que tu repetición baje a 8 nuevamente. Eso es una sobrecarga progresiva. Aunque también lo puedes hacer en peso, que es, tú pones una repetición, por ejemplo 8, y tú haces 8 esta semana, la siguiente sesión intentas hacer 8 pero con más peso, con 2.5 de cada lado. Aunque también hay diferentes formas de aplicar una buena sobrecarga progresiva, como lo puedes hacer en técnica, en nivel de intensidad, agregar una pausa, como tú lo estés planificando. Pero eso ya es una sobrecarga progresiva. Ahora, yo en mi caso no lo recomiendo para mí y en mi experiencia. Una sola repetición y aumentando peso, porque todos los días no llega de la misma manera. Y no vas a poder medir un poco bien tu progreso, porque si un día llegas mal, no vas a saber muy bien. En cambio, con un rango de repeticiones, y esto me lleva a otra cosa, que tienes que apuntar tu sesión. Tienes que apuntar qué RIR hiciste o si llegaste al fallo, cuántas repeticiones y con tanto peso, y cuántos minutos de descanso haces, y qué número de series, tal vez la primera serie. ¿Por qué te digo que hagas esto? Porque así vas a poder ir viendo tu progreso. Por ejemplo, si tú no apuntas, tú no vas a saber cuánto has tirado la sesión pasada, y no vas a saber en qué RIR lo has dejado, no es repetición ni el kilo, puede que hasta te olvides de los kilos. Por eso es siempre bueno apuntar, para tú ir viendo. Te toca ese día pecho, y la semana pasada, pongamos que te olvides, tú ves en tu WhatsApp, en tus notas, en tu Excel, donde tú lo estés apuntando. Al final tú tienes que apuntarlo donde más te parezca más cómodo y sea más cómodo para ti. Tú lo ves y ves y dices, bueno, hice 9 la semana pasada o la sesión pasada, bueno, tengo que intentar que me salgan 10. Y si salen 10, estás bien. Teniendo en cuenta todo lo que te he dicho anteriormente, estás muy bien. Pero si no sale 10 y sale 9, bueno, tal vez has llegado mal ese día. Pruebas la siguiente sesión. Si se mantiene por más de un mes y no sube las repeticiones, estás haciendo algo mal, y probablemente ahí tengas que ver tu volumen semanal, porque cuando tú estás aumentando, recién viendo tu volumen semanal, puede que llegue un punto que te estanques y ya no y tu cuerpo ya no se pueda recuperar del estímulo y de la fatiga que le estás causando. Entonces, si tú ves que si pasa, por ejemplo, de 17 de volumen de semanal de espalda de 17 series, si tú ves que ha subido a 9, y hermano, tú no puedes recuperarte a 19, y ves que lo ha subido a 19, y ves que ya no, por un mes ya no ha subido tu carga, pero con 17 series semanales sí subía, entonces redúcelo a 17 otra vez, y ese es tu volumen máximo de espalda, en este caso máximo, con el cual puedes sacarle todo el máximo provecho y poder seguir recuperándote. Estás jugando al límite, y esto te va a permitir una buena sobrecarga progresiva, un buen estímulo, y sobre todo que le estás llevando al límite a tu cuerpo. Entonces tienes que saber todo eso. Y ya te expliqué que la sobrecarga progresiva, que es el RIR y el fallo, ya te lo he explicado.
la distribución semanal, que la distribución semanal tiene que ver con el volumen semanal y el volumen semanal tiene que ver con la sobrecarga progresiva. El split, que es la distribución semanal, y la frecuencia, que es lo único que necesitas saber para aplicar un buen entrenamiento. Ahora, no existen ejercicios mágicos, cada ejercicio tiene su propio funcionamiento, pero tienes que buscar que un ejercicio tenga una buena estabilidad y un buen margen de sobrecarga progresiva y te sientas cómodo y sientas un buen estímulo con este mismo. Si tú buscas hacer un ejercicio así, tú métele todo, ya, bueno, aplica una sobrecarga progresiva en ese ejercicio y sigue. Y tienes que tener en cuenta que si no hay intensidad, ya sea la mejor rutina del mundo, la mejor alimentación del mundo, los mejores ejercicios del mundo, si tú no le metes intensidad de verdad, como un RIR 1, un RIR 0 o fallo, no vas a crecer, porque no le estás dando el estímulo necesario a tu músculo. Ahora, esto lo que me llega es que un entrenamiento sin intensidad no es ni mierda, porque no vas a lograr mejorar. La intensidad es lo que te hace crecer. Ahora, ¿qué es intensidad? Intensidad es como lo que yo te he explicado, RIR. Y eso me lleva a fallo, porque es muy sonado de que te dicen lo más pesado y al fallo. Y tienes mucha razón, tienes que ir muy cerca al fallo, pero no siempre tienes que ir al fallo en sí. El fallo es que tú hagas una repetición y esa repetición ya no se completa. Eso es fallo, no. Busca una antes de ese o dos antes de ese, porque el fallo a RIR 1 o RIR 0 te va a traer la misma ganancia muscular, pero al fallo te va a llevar un poco más de fatiga. Entonces, si tú te parece interesante ir al fallo, y está bien, busca ir en puntos exactos, o sea, en la última serie de todos los ejercicios que vais a hacer, o en la última serie de cada ejercicio, depende de cómo tú te recuperes. Como por ejemplo lo que yo suelo hacer, porque yo conozco mi cuerpo, tú tienes que conocer el tuyo. Yo conozco que en pierna puedo meter fallo y una drop set si yo quiero. ¿Por qué? Porque yo me recupero. Y a pesar de mi volumen semanal, me sigo recuperando. Y puedo seguir aplicando una buena sobrecarga progresiva. Entonces, lo que yo suelo hacer en cada grupo muscular, porque yo me conozco, tú tienes que conocer tu cuerpo y eso lo llevas a través de meses o incluso años, es que tú tienes que conocer tu cuerpo y ahí vas a ver cuándo es el momento exacto de meter fallo o incluso drop set, pero no te lo recomiendo en sí porque son series que estás aumentando fatiga por la pura, porque no te va a traer más ganancia. Pero en este caso te hablo de ir al fallo. Vas al fallo, pero yo en la última serie del último ejercicio, por ejemplo, yo hago mi serie de pecho, pongamos que hago press inclinado ya, normal, lineal, RIR 1, RIR 0, press banca plano, pero en máquina, el press inclinado en máquina, o ese con mancuerno, y el último que tú le puedes meter una apertura, ya sea en pec deck, le puedes meter en cruce de poleas, en apertura de máquina. Tú le metes en apertura de máquina. Bueno, la apertura con mancuerno no lo recomiendo porque un mal movimiento y tu hombro se va a la mierda, pero ya sea en máquina, en pec deck, en cruce de poleas, lo que yo hago es que en la última de esa serie que estoy haciendo, en la última serie de ese último ejercicio, por ejemplo que es cruce de poleas, que hago 3 series para parte completa o baja, es que yo en la última serie recién busco el fallo, darle hasta más no poder, y ahí acabó mis ejercicios de pecho. Lo voy con tríceps y con hombro. Al final de la distribución semanal es que push pull leg te va a funcionar, pero si en todo caso tú puedes ir probando, que es como tú te adaptas mejor, pero siempre intenta distribuir de grupos musculares que en sí mismos se complementen y que no vaya a afectar al día siguiente. Por ejemplo, si tú haces bíceps el lunes y el martes te toca espalda, puede que en sí limite un poco más la sobrecarga progresiva en la espalda, en el día martes, porque ya estás llevando un poco más de fatiga por el tirón que haces. Entonces tú tienes que ir viendo eso, porque cada cuerpo es diferente y no copies una rutina igual, porque el volumen semanal es de esa persona.
el número de ejercicios de esa persona, porque no todos nos recuperamos igual y no todos tenemos el mismo funcionamiento en nuestro cuerpo. O sea, no todos tenemos la misma capacidad de recuperación, y sobre todo más si eres natural. Así que no te olvides seguirme en mi Instagram, que es Lara Fitness. No te olvides seguirme en TikTok, que es Diego Lara. Y si necesitas ayuda con tu planificación de tu alimentación, con tu entrenamiento, envíame un DM a mi Instagram, que yo te voy a ayudar completamente de la mejor manera. Como lo puedes ver, mi resultado en mi Instagram, que lo subo a través de redes, a través de mis historias. En TikTok suelo subo contenido de desarrollo personal y de fitness, que te va a servir muchísimo. Así que si necesitas ayuda en eso, envía un mensaje que yo a ti te voy a contestar. Así que hasta la próxima, dejaros y ganando, no se olviden de eso.